Buenas noches, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Bendecidos, ¿verdad? Con esta oportunidad que Dios nos da nuevamente de poder glorificar su nombre, de exaltar su nombre. Hermanos, como todo, lo primero que debemos de hacer siempre es poner todo en manos del Señor. Si me acompaña, vamos a orar y iniciamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios, te doy gracias, Padre, por este día que tú nos permites, Señor, estar un día más ante tu presencia, Padre. Gracias, Padre, porque como cada reunión es un día especial que nos permites alabarte, que nos permites glorificarte, porque tú eres digno, lo acabamos de cantar, digno de toda adoración. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques hoy, Padre, que tu nombre sea exaltado y que tu nombre sea glorificado, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, antes de iniciar una pequeña introducción, sí quiero comentarles. Vamos a leer y a estudiar la palabra, pero sí me gustaría que me fueran acompañando en la lectura conforme va apareciendo en la pantalla. Si no les da el tiempo de buscar en sus Biblias, por lo menos ir siguiendo para que así no nos perdamos. ¿Sí les parece? Gracias. Fíjense que hace algunos días me encontraba escuchando ahí en la televisión a un licenciado en astronomía. Él hablaba sobre una teoría, no sé si alguien ha escuchado esa teoría que se llama la nebular, por si alguien lo ha escuchado. Es un modelo cosmológico. Este modelo lo que intenta o pretende es según explicar cuál fue la formación y la evolución del sistema solar. Pero fíjense que en aquella entrevista se hicieron mención no solamente de esa teoría, sino de muchas teorías, entre ellas la que conocemos, la teoría de la evolución y la famosa teoría del Big Bang. Si la han escuchado, yo creo todos hasta en la escuela, ¿no? Sin embargo, fíjense que quien estaba ahí compartiendo, él mismo hacía comentarios, que cada teoría tiene su pro y tiene su contra, porque dice que algunas entre ellas mismas de alguna manera se contradicen. Entonces deja mucho que pensar, ¿no? Y en la actualidad nosotros podemos ver que se dice que el universo es inmenso. Sí lo hemos visto en películas, en documentales, que el universo es tremendo y que hoy en día ya no quise anotar cifras porque pues yo creo que en este momento no son tan necesarias, pero que han encontrado muchos planetas, más de los que se conocían, muchas galaxias, más de las que se conocían, estrellas, asteroides, cometas, hasta donde el ser humano hoy en día alcanza a ver, de acuerdo a la tecnología que hoy tenemos. Entonces, si nos ponemos a investigar un poquito sobre el Sol, sobre la Luna, sobre las estrellas, así como todas las partes que componen nuestro planeta, ¿qué cosa compone nuestro planeta? Yo sé que has escuchado qué es la gravedad, qué es la rotación de la Tierra, qué es la atmósfera, la energía del Sol, el agua, el oxígeno, las plantas, entre muchas cosas más. Entonces lo único que pudiéramos decir nosotros como seres humanos es maravillarnos. ¿Por qué me maravillaría yo? ¿Por qué te maravillas tú? ¿Sabes por qué, hermano? Porque al final vemos que todo lo que les mencioné tiene un orden y tiene un porqué de cada existencia. Lo único que entonces me estaría mostrando cuando yo me pongo a investigar esto, ¿sabes qué sería? Que es un diseño perfecto que está establecido. Y cuando hay un diseño, ¿qué creen? Detrás de eso hay alguien que lo pensó, hay alguien que lo formó, hay alguien que lo creó, alguien que le dio vida, no de la nada. Ahorita los adolescentes la semana pasada hicieron unos dibujos de la creación. Si ustedes los miran, wow, qué bonito. Pero al verlos, hay alguien que lo hizo, no se hizo solito, de magia. Entonces me imagino que desde este momento ustedes hablando de nuestro planeta y del universo ya se están imaginando quién fue que creó nuestro universo. ¿Quién, hermanos? Dios, así es. Y empiezo a hacer preguntas. Pero si Dios dio la vida, ¿por qué el hombre muere? ¿Acaso Dios nos dejará en muerte? ¿Dios es Dios de muertos? ¿Tiene alguna esperanza el hombre para volver a vivir? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Sí, sí tienen. Dios nos ayude, hermanos, para que esta noche sea manifestado, escuchen bien,
y afirmado nuestros pensamientos. Ha afirmado nuestros pensamientos y seamos edificados con la palabra. Vamos a estudiarla, pero la cual me di a la tarea con la ayuda del Espíritu Santo en dividirla en dos partes. Una parte va a ser afirmar doctrina. Y cuando hablamos de doctrina, a fuerza, sí o sí, tenemos que leer las Escrituras, porque ese es nuestro fundamento. Y la otra parte vamos a hacer una aplicación. Así que vamos a poner atención. El hermano Víctor decía al principio, la fe viene por, ¿y el oír qué? Así que si ves que tu hermano se está como queriendo dormir, nada más dile, hermanito, hoy Dios te quiere hablar. ¿Cómo se llama el título de la enseñanza? ¿Saben? El espíritu vivificante. Siempre quiere dar vida, siempre te quiere mantener despierto, Así que acompáñame al texto base, Juan 6:63. Y yo sí quiero que interactuemos de alguna manera. Cuando yo les diga si lo tenemos, me contesten, ¿no? Juan 6:63. ¿Lo tienen, hermanos? Y dice la palabra del Señor: el espíritu es el que da, ¿qué? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo, ¿quién será que dice yo? ¿Quién estará hablando ahí? Yo os he hablado, ¿son qué? Y son vida. Entonces dice el texto, el espíritu es el que da vida. Y la primera pregunta del texto sería, ¿de qué espíritu me está hablando? ¿Y de qué vida me habla este versículo? ¿Por qué nuestro Señor, porque es Él el que está hablando, hace esta mención? Entonces, si hablamos de espíritu, entonces estamos hablando de un espíritu vivificante. ¿Saben qué significa la palabra vivificante? El que da vida. Y esta vida la podemos ver, ¿saben desde dónde? Desde el principio de la creación. ¿Dónde encontramos en la Biblia el principio de la creación? En Génesis, ¿ok? Entonces vamos a Génesis. Por favor, acompáñame a Génesis 1:1. Ponga atención y a cada detalle de favorcito para que vayamos captando lo que Dios quiere mostrarnos. En el principio, ¿qué dice? Esa palabra creó es una palabra hebrea, vara, porque no tiene acento, varano, sino vara, que su significado teológico es muy profundo. ¿Por qué? Porque es profundo. Porque el único sujeto que está presentando este versículo es a Dios, porque dice, creó. ¿Quién lo creó? Dios, sujeto. Si lo podemos trasladar a una persona, Dios. Y desde aquí vemos, desde ahí echamos para abajo la teoría. No hay teoría, no se creó nada de la nada, no, sino que Dios creó. Esta es la verdad, Dios creó. Esto nos indica que solamente Dios puede crear de la nada. Entonces, para nosotros los creyentes es muy importante que conozcamos esto y que nuestros pensamientos sean afirmados. Acuérdense que dije, vamos a afirmar, sean afirmados de que Dios es el único que creó desde el principio, formando toda, ¿saben qué formó? Toda la materia, todo lo que nosotros hoy conocemos. Él lo firmó. ¿Sabe cómo lo formó? Con el poder de su palabra. Cuando Dios dijo, sea la luz, escúchame bien, vemos su palabra ordenando, porque dice, sea, es una orden, la luz, pero al mismo tiempo estableciendo una acción y ejecutándose la creación. ¿Sí me entendiste? Vemos su palabra ordenando, pero al mismo tiempo estableciéndose una acción y ejecutándose la creación. Entonces aquí es donde vemos que esa ejecución, esa acción, aparece la palabra, aparece el verbo. ¿A qué les recuerda eso? El verbo, la palabra. ¿Les recuerda algo? Sí. Juan 1:1. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Dice, en el principio, ¿qué principio? Estamos hablando de Génesis, cuando Dios creó. Era Él la palabra, y el verbo, la palabra, era con Dios, y el verbo era no un Dios, Dios, no uno, sino Dios. 2, Juan 1:2. Está hablando de la persona, está hablando de la palabra, era en el principio con Dios. 3, todas las cosas
por Él, otra vez, por la palabra, por el verbo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí estaba el verbo de Dios, creando todas las cosas. Y más adelante vamos a ver el nombre del verbo y de la palabra. Continuamos en Génesis 1:2, recuerda, estaban creando, pasamos a Génesis 1:2. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Y dice, y la tierra estaba, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice ahí? El Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía sobre la faz de las aguas. Y en este capítulo podemos ver entrar en obra, ¿a quién? Al Espíritu de Dios, el cual en su sola potestad se encontraba haciendo algo. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios? ¿Qué dice ahí? Se movía ¿sobre qué? Sobre la faz de las aguas. Ese se movía, lo primero que yo pensé cuando lo estaba estudiando es como un verbo de mover, o sea, de agitar, de estar movido, ¿no? Pero fíjense que no. Esta palabra es una palabra hebrea, a ver si lo puedo pronunciar, rahav, que viene de la raíz primaria empollar. Vayan imaginando tantito, pero no lo hagan literal, porque hay veces es un error hacer literal las cosas. Imagínense solo para comprender. Ese movía entonces, su palabra primaria es empollar, por implicación estar tranquilo. Acuérdense dónde estaba. Me llamó mucho la atención a mí, porque yo pensaba que era movimiento. Entonces me fui y empecé a investigar un poquito qué es empollar. ¿A ustedes qué les recuerda o le viene a la mente cuando decimos empollar? ¿Les recuerda algo de casualidad? ¿Quién empolla? ¿Para qué empolla? La gallina, dice el hermano. Entonces dice que el empollamiento es un proceso de incubación, no hagan literal, imagínense para entender, de huevos de ave, proceso mediante el cual el embrión se desarrolla y se convierte en un avecito, o sea, en un pollito, y nace el pollito, ¿no? El que dice, tío, el pollito. Esto mediante la temperatura, la aireación y la humedad necesaria para que el germen se transforme en un embrión, y este se desarrolla normalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces en ese proceso lo que hace que se da vida, nace el pollito. Entonces yo podría decir entonces, ya no lo hago literal, sino entiendo. Lo que podemos entender es que el Espíritu de Dios estaba en un estado de tranquilidad, haciendo algo, pensando en algo, transmitiendo algo, y lo hacía sobre la faz de las aguas. Pero me fui un poquitito más allá para comprender solamente algo, que lo vamos a ver. Sobre la faz de las aguas, esta palabra es traducida por una palabra hebrea que se llama, más bien que se lee Maín, no Mayín el hermano, sino Maín, que dentro de su definición la encontramos como sobre la faz de las aguas. Pero esa palabra agua está sustituida por algo que le llamamos eufemismo. Ahorita van a ver qué es un eufemismo. Y la palabra que ahí se ocupa es orín o es semen. Pero entonces, ese eufemismo es una expresión suave que lo que hace es sustituir una palabra que es fuerte o desagradable. Por eso se ocupa agua. O sea, ya no me voy a meter más. Yo nada más menciono para captar, no nos metemos más allá. Entonces ya nosotros, ya captando esto, lo que está pasando con el crear, con lo que mencionamos, lo único que alcanzamos a ver entonces desde el principio es la soberanía de Dios. Cuando su Espíritu estaba sobre las aguas, el Señor tenía en mente algo grandioso, tenía en mente algo extraordinario, tenía en mente algo maravilloso. ¿Saben qué es? Crear la vida. ¿Escuchaste bien? ¿Qué es lo que Dios quería? Darte vida, darnos vidas. Entonces quiso crear al ser humano. En su soberanía dijo, yo voy a hacer al ser humano. Y comenzó su obra hasta llegar a la creación del hombre y de la mujer. Entonces es necesario que vayamos parte por parte. Vámonos Génesis 2:7. Y me dice cuando lo tengas, por favor. Ya lo tenemos, dice,
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. ¿Qué sopló? Palabra hebrea neshama, que quiere decir, esto es importante, mira, ¿qué quiere decir esa palabra aliento? Dar intelecto, es decir, dar entendimiento, poder para razonar, un espíritu. ¿Qué había en el espíritu? Vida, porque dice, continúa diciendo, y fue el hombre un ser viviente. Así somos todos nosotros, tú y yo. Somos seres razonables, seres con intelecto, seres con entendimiento. Entonces el hombre es creado, pero hay un punto importante que no podemos dejar de ver y ir y recordar, porque esto va a dar respuestas a las preguntas de la introducción. Génesis 2:9, está en pantalla, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Qué dice ahí? También el árbol ¿de qué? De vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Me salteo hasta el 2:16. Y mandó. ¿Qué significa mandar? Dios dio una orden. ¿Qué orden dio? Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué le dijo? De todo árbol del huerto podrás ¿qué? Ok, pregunta, hermanos. Cuando dice de todo es de, ¿y cuál incluye ahí? El árbol de la vida. Pero solamente una cosa restringió. En el 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dijo? No comerás, porque el día que de él comiera, ¿qué iba a pasar? ¿Se dan cuenta? Dios en su bondad crea al hombre como un ser racional, cosas que los animales no tienen, ¿sí sabías? Y le otorga todo lo necesario al ser humano, al hombre. Tan amoroso es Dios con cada una de su creación, que dice que en medio del huerto estaba también el árbol de la vida, del cual sí se podía comer, porque dijo de todo. ¿Sabes por qué estaba ahí ese árbol de la vida? Precisamente porque cuando Dios estaba en ese estado de tranquilidad, estaba dando vida, y vida eterna, hermano. Cuando nosotros empezamos a ver esto nos debe de causar algo en nuestro interior, porque empezamos a entender que Dios quería darnos vida y vida eterna, pero hubo un límite, el cual el hombre traspasó, y se cumplió lo que el Señor dijo en 2:17, ciertamente morirás. Y es aquí donde viene, ¿qué empezó a pasar? El desastre, yo le puse el desastre. Aunque Dios pensaba en darnos vida, fueron los primeros seres humanos que determinaron desobedecer. ¿Quién determinó desobedecer? Adán. Transgredir el mandamiento de Dios. Hasta nuestros tiempos sigue siendo exactamente lo mismo. Somos seres razonables, seres que pensamos, pero nosotros mismos decidimos obedecer o desobedecer a Dios. Lamentablemente el pecado de Adán y el pecado de Eva ocasionó que la simiente de ellos nos fuera transmitido el pecado. Por eso es que cada uno de nosotros, tú y yo, nacemos en pecado. Y Dios había dicho, morirán, y así fue, porque Dios no miente. A partir de ahí, ¿qué empezó a pasar? Empezó que es que tú y yo morimos. Si algo tenemos seguro es, seguros, parece que seguros. Y le voy a decir, le voy a cambiar. Si algo teníamos seguro era la muerte. Y utilicé teníamos, y me van a entender por qué. Y vemos en las escrituras que toda la descendencia de Adán y de Eva, hasta la de llegada de Moisés, no tenía esperanza alguna. De Adán hasta Moisés. ¿Por qué hasta Moisés? Porque cuando llega Moisés, ¿qué hace Moisés? Introduce la ley. Esa ley que el ser humano nunca pudo cumplir, ¿sí o no? Lo sabemos, lo hemos leído, no se puede cumplir. Pero ¿qué creen? Nuevamente Dios tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de haber introducido la ley? Lo dice Romanos 3:20. Ahí está en la traducción viviente, nueva traducción viviente. Dice, pues nadie llegará jamás, ese nadie llegará lo está afirmando, jamás a ser justo delante de Dios por hacer lo que la ley manda. Pero mira lo que dice la segunda parte. La ley, que ayúdame a leerlo, la ley sencillamente nos muestra
Se introduce la ley y decía el apóstol Pablo, y yo morí. Porque antes cuando no hay ley no se inculpa de pecado, pero cuando entra una ley se sabe, no lo debo de hacer, transgredir, pecado. Pero al mismo tiempo, por medio de Moisés y aparte de todas las ordenanzas que Moisés hizo, nos muestra que todo era sombra de una realidad. ¿Qué realidad está hablando aquí? Colosenses 2:17. Todo lo cual era sombra de lo que, fíjate cómo dice, de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, ¿qué dice? Ok, aquí ya llegamos al punto donde se nos manifiesta la persona de Cristo. Si te das cuenta cómo venimos de la creación, el Espíritu Santo, se manifiesta Cristo. Pero Colosenses dice de lo que había de venir. Colosenses pregunta, ¿ya había venido Cristo? Cuando se escribió Colosenses, ¿ya había venido Cristo? Sí, ya había venido Cristo. Ya estaba Cristo. Entonces, si se expresa en un tiempo futuro, ¿por qué entonces, si Cristo ya había venido al mundo, por qué se expresa como tiempo futuro? Porque había algo extraordinario que se iba a efectuar hasta que Cristo muriera y resucitara. Por eso dice, lo que ha de venir, algo que todavía iba a acontecer. ¿Qué cosa? ¿A quién? ¿A ti y a mí? ¿Qué va a acontecer? ¿O qué aconteció? ¿O qué debería de acontecer? Ahorita van a entender qué, porque el Espíritu siempre va a buscar darte vida. Entonces estábamos muertos y no teníamos esperanza, pero Dios nos amó tanto que envió, fíjate y escucha, presta atención, Dios nos amó tanto que envió a la vida misma a morar entre nosotros en forma de carne para darnos a conocer el Evangelio. ¿Qué Evangelio? El mensaje nuevo a la humanidad, algo muy grandioso para que nosotros lo que podemos escuchar, nos confortemos. ¿Cuál era ese mensaje, hermano? ¿Cuál era ese mensaje nuevo que vino la vida a darme? Vamos a Juan 1:1 nuevamente. Ahorita vamos entendiendo. ¿Lo tenemos, hermano? ¿Qué dice? Y me ayudes a leer lo que está resaltado. En el principio era, y el verbo era, y el verbo era. ¿Qué más dice de esta persona? Juan 1:4. Era la luz de los hombres. Me regreso tantito. En él, ¿en quién? En el verbo, en la palabra. ¿Qué había en él? La vida. No lo pierdan. ¿Qué había en él? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. En Juan 1:14 dice, ahí el Señor se revela a la humanidad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién hablan las Escrituras? De Cristo, de Jesús, dándonos a conocer que Jesús es Dios. Nos los afirma, Jesús es Dios y en Él está la vida. Ay, hermanos, esto nos debería de poner de gozo porque nosotros creemos en Jesús y nada más decir que en Jesús está la vida es para darles muchos aplausos al Señor. Y la vida se introdujo al mundo de esta manera. Mateo 1:18. La vida se introduce al mundo y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y vemos nuevamente al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo trayendo vida al mundo mediante Jesucristo, quien vino a darnos esperanza. ¿Esperanza de qué, hermano Nata? Te explico. Todo ser humano es pecador, pero para que el hombre conociera que Él es el Dios viviente y que en su naturaleza está a dar vida a través de su Espíritu Santo, por esa razón Jesús vino al mundo. Sin embargo, para que el ser humano
reciba la vida, no basta tan solo con que Cristo viniera al mundo, no basta, sino que es necesario que el hombre, que tú y yo y cualquiera que escuche, crea en Jesús como Dios, como Señor y como Salvador del mundo por la obra en la cruz. Entonces el pueblo de Dios, los maestros de la ley y en nuestros tiempos también los fariseos y muchos más tenían un conflicto aquí. ¿Cuál era su conflicto? Que no podían creer que Dios pudiera hacerse hombre. Pero las Escrituras muestran algo maravilloso de Jesús. Si tú me acompañas a Hebreo 1:3, ¿ya está en pantalla? Hebreo 1:3, ¿está en pantalla, hermanos? Mira lo que dice, el cual está hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien, Cristo, sustenta todas las cosas con la palabra del inicio de su poder, habiendo efectuado la purificación, el lavamiento de tus pecados, el lavamiento de mis pecados, por medio de quién, de Él mismo. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo a través de su muerte en la cruz. Se sentó, lo cantábamos hace rato, a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, Cristo cargó con tu pecado, cargó con mi pecado y con el pecado de toda la humanidad, dando la vida por nosotros, con el fin de quitarnos la culpabilidad, porque éramos culpables de pecado. Por eso es que Jesús te da a entender hoy y te dice, yo soy la sustancia misma del Padre. Y en Juan 14:1 les dice, no se turbe vuestro corazón, o sea, no te aflijas, no tengas miedo. Decía yo al principio que el Señor nos iba a dar algo todavía. ¿Qué cosa? No se turbe vuestro corazón. ¿Y qué le dice? ¿Creéis en Dios? Y les pregunto, hermano, ¿ustedes creen en Dios? Cree también en Jesús. Cree también en mí, dice. ¿Saben por qué es necesario creer en Jesús? Deja que él mismo te lo recuerde. Juan 14:6. ¿Cuál es la necesidad que todo oyente crea en Jesús? Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dice, nadie viene, no nadie va, nadie viene. Yo soy, está la persona de Jesús. La vida, vemos al Espíritu Santo que da vida, pero también vemos presente al Padre. Es por eso que les he estado mencionando que Jesús vino a darnos una buena noticia. Si el Padre desde el principio quería dar vida, Jesús en pocas palabras te está diciendo, por eso estoy aquí, para darte vida. Pero algunos hasta el día de hoy todavía dicen, no, yo solamente el Padre. Pensamiento que también tenía Felipe en Juan 14:8. Entonces Felipe le dijo, Señor, ¿qué le dice? Muéstranos al Padre y nos bastas. 9. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, fíjate, tanto tiempo hace que estoy, toma la persona de quién, del Padre, con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y en Juan 10:30 el Señor afirma, yo y el Padre, uno somos. Hermanos, esto es parte del grandioso evangelio para nosotros. Ahora, fíjense, hermano, ese mismo evangelio, ese mismo espíritu de vida se nos envía a quienes creen, a ti y a mí y a todo aquel que cree en Jesús. Te repito, ahora, ese mismo espíritu de vida se nos ha enviado a todo aquel que cree en Jesús, para que vivamos una nueva vida, hermanos, no en muerte, sino en vida. Así como Cristo resucitó, ¿sabías que algún día también tú vas a resucitar? ¿Lo sabías, hermano? Cuando el ser humano cree en la obra de Jesús, el Espíritu de Dios viene a nosotros, a ti y a mí, y actúa con una influencia divina de parte de Dios y nos va a dar abundante vida.
vida y vida nueva, y es la vida eterna que nos ha prometido. Entonces hasta aquí vamos entendiendo. Hasta aquí entendemos que Cristo vino al mundo a dar vida. ¿Están conmigo? Es por eso que antes de llegar al texto de Juan 6:63 que estábamos leyendo, que dice que el Espíritu da vida, cuando el Señor estaba diciendo esto del Espíritu ese que da vida, anteriormente el Señor le estaba hablando a las personas, a mucha gente, y les estaba diciendo que deben de buscar la vida eterna y no solamente el pan terrenal. Pero lo más interesante es ver que el mismo Jesús les estaba dando a conocer que Él era quien da esa vida eterna, haciendo una comparación con el pan. ¿Se acuerda que el pan que les dio Moisés, comparaba el pan que les dio Moisés con Él? Y le dicen en Juan 6:33, me acompañan por favor. Lo tienen ahí, ¿verdad? Dice, porque el pan de Dios es aquel que ¿qué? Que descendió del cielo y da vida ¿a quién? ¿Y quién es el que dice que descendió del cielo? Entonces en el 34 le dijeron, Señor, danos siempre este pan. 35, Jesús les dijo, ¿qué le dijo? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene y el que en mí cree, recuerda esa frase, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en el 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, o sea, el Padre. ¿Cuál es su voluntad? Que todo aquel que ve al Hijo, a Jesús, y cree en Él, en Jesús, tenga ¿qué? Y yo lo resucitaré en el día postrero. Pero hermano Nata, ¿qué me garantiza a mí esta vida? ¿Cómo le hago? ¿Cómo yo puedo tener esta vida? Ya dijimos, bueno, cree en el Señor Jesús, Él es el pan de vida, pero hay una garantía. ¿Saben cuál es esa garantía? Aparece de nuevo la obra del Espíritu Santo. En Efesios 1:13, miren lo que dicen. En Él también ustedes o vosotros, habiendo oído, ¿habiendo qué? Lo que están haciendo ahorita, lo que hacen cada jueves, lo que hacen cada domingo, los jóvenes cada sábado. Habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué palabra? La de Cristo, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿en quién? En Jesús. ¿Qué va a pasar? ¿O qué pasó contigo? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Saben qué es un sello? Es una marca, es un distintivo que te ayuda a identificar una propiedad. Un sello te da constancia de pertenencia. Entonces dice que el Espíritu Santo en el 1:14 dice que es las ¿qué? Las arras, ¿sí lo tienen? Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué es las arras? ¿Qué son las arras? En el original las arras dicen que es que se daba un pago por adelantado en garantía de una compra. Es decir, tú compras un terreno, pero todavía no te doy la escritura final hasta que termines, ¿no? Y te dan una garantía. Las arras, o sea, el Espíritu Santo entonces es esa garantía. Entendemos que cuando crees en Jesús, en su obra redentora, Dios te da de su Espíritu Santo. Es esa promesa, es esa garantía de que le perteneces y de que algún día su Espíritu vivificará tu vida para que tú vivas eternamente. ¿Cuántos quieren esa promesa, hermanos? Entonces, por lo anterior, hermanos, es importante que Jesús consumara su obra. Por eso es la importancia que decía que todavía en tiempo futuro era necesario que Jesús consumara su obra, porque al Cristo morir por nuestros pecados, siendo hombre como tú y como yo, al no haberle encontrado en el pecado, la muerte no lo pudo retener. Y al resucitar por el Espíritu de vida, Jesús fue exaltado. Él es digno de toda adoración, exaltación. Al ser Jesús exaltado, ¿qué creen? Ahora es Jesús quien nos bautiza a nosotros por el Espíritu Santo.
Por eso es que veníamos diciendo, lo hablaron el pastor al inicio cuando habló de la primera enseñanza, Juan 16:7. Pero les digo una verdad, o sea, les digo, esto es una verdad, lo está diciendo Jesús. Les conviene que yo me vaya, o sea, sí o sí es necesario que yo efectúe mi obra y que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría ¿a quién? A ustedes. Mas si me fuere, ¿qué dice? Lo enviaré. ¿Quién lo enviaría? Jesús. Y continúa diciendo en el 16:14, ¿qué iba a hacer el Espíritu Santo, el Consolador? Él me ¿qué? Glorificará, porque tomará de lo mío. Y venimos diciendo que ¿qué es Jesús? La vida. ¿Qué iba a tomar el Espíritu Santo de Jesús? La vida. Y los hará saber. En el 15, Juan 16:15, Juan 16:15 dice, todo lo que tiene, vayan poniendo atención, todo lo que tiene el Padre es mío, Padre, Hijo. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. ¿Qué quería el Padre dar al principio de la creación? Vida. ¿Qué da Jesús? Vida. ¿Qué te quiere dar el Espíritu Santo? Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que ese me es a mí, a Jesús, a nadie más, a ningún objeto, a nadie, a mí. El que me ama, mi palabra guardará, Jesús, y mi Padre lo amará. Y vendremos, Padre, Hijo, vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Con quién va a ser morada el Padre y el Hijo? Con la persona que ama a Dios, con la persona que guarda su palabra. Jesús dice, vendremos Padre, Hijo, y vemos la unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, ¿quién es? Ahí te revela quién es el Consolador. El Espíritu Santo, otra vez, Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Se dan cuenta la unidad? En ningún momento se separan. Ellos tienen un orden. Dios es uno, en un orden perfecto, para cumplir sus propósitos para cada uno de nuestras vidas. En ningún momento se contradice nada. Dios es uno. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Y vemos nuevamente la unidad. Ahora, hermanos, con esta parte será importante que creamos en esto, hermano. El Padre, la obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo. Si leemos la Biblia en lenguaje sencillo, Romanos 8:11, miren cómo ya nos empieza a abrir las escrituras el Señor. Romanos 8:11. ¿Lo tienen, hermano? ¿Lo tienen? Ok, no se duerman. Dice, Dios resucitó a Jesús. ¿Quién lo resucitó? Y Él también hará que los cuerpos muertos, ¿de quién? De ustedes. ¿Quién lo va a hacer? Vuelvan a vivir. Pero miren lo que dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Será importante que el Espíritu de Dios viva en ustedes. Y si nos vamos de regreso hacia atrás otra vez, ¿y cómo tenemos el Espíritu Santo? Creyendo en Jesús. ¿Y cómo Jesús? Porque resucitó, porque el Padre le levantó de los muertos. Por eso vengo así en caminito. Entonces, es importante, claro que es importante que creas eso. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios puede vivificarte, hermano? Morando en nosotros, arrepintiéndote de tus pecados, apartándote de la mala manera de vivir y sabiendo que sí hay esperanza. Eso lo tenemos que saber todo, que sí hay esperanza, que sí hay nueva vida en Cristo Jesús, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, hermanos. Voy a resumir hasta aquí. Dice la palabra, dice lo que resumimos. Dios creó los cielos y la tierra, es todo lo que acabamos de ver. Dios crea los cielos y la tierra, pero en la creación vemos presente al Padre, vemos presente al Hijo y vemos presente al Espíritu Santo. Dios desde el principio ha querido dar vida al hombre, pero por causa de la desobediencia del hombre entró la muerte al mundo. El mundo vivía sin esperanza.
Pero Dios ama a su creación y la vida vino al mundo para darnos a conocer el evangelio de salvación que es en Cristo Jesús. Ahora, el Espíritu de Dios mora en todo aquel que cree en Jesús. Aquel que cree es sellado para esperar el momento determinado por Dios para recibir la herencia incorruptible. Mientras tanto esperamos, nuestra vida aquí en la tierra la viviremos bajo la esperanza de que su Espíritu vivificante nos resucitará para darnos vida para siempre. A Dios sea la gloria. Dale un aplauso, hermano, al Señor. Ahora, con este entendimiento, la parte doctrinal que les comenté, que era necesario, leímos muchos versículos, ¿no? La parte doctrinal, ahora con este entendimiento, que Dios quiere darte vida a través de su Hijo, vamos a ver la obra del Espíritu Santo, vamos a leer un encuentro, el encuentro de Jesús y la mujer samaritana. Vamos a tratar de hacer una aplicación breve hacia nuestras vidas. Acompáñame a Juan 4:5. Pon mucha atención en cada palabra también, por favor. Dice Juan 4:5. Vino pues, ¿quién vino? Jesús. A una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Se sentó cansado. Era como la hora sexta. 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. El primer punto que quiero resaltar aquí es que Jesús es quien propicia el encuentro. Y todo lo que Jesús hace tiene un propósito, todo. Y estudiamos que es Dios quien viene a buscar al hombre, es Jesús que vino a la tierra a dar vida. Entonces la mujer se encontraba en un día normal para ella, porque dice que fue a sacar agua, ¿no? Eso lo hacían las mujeres. Estaba realizando sus actividades tal y cual acostumbraba. Y todo parecía que en esa mujer estaba bien. Todo apuntaba que esa mujer tenía por fuera un reflejo de tranquilidad. Estaba haciendo su quehacer normal. De esta misma manera, para muchas personas hoy, posiblemente aquí también o allá donde nos escuche, se pudieran encontrar como un día normal, que pensáramos nosotros al verles que no pasa nada, que están bien, las vemos físicamente y pareciera que están como si no tuvieran nada, no reflejan nada en su exterior. Y la realidad es que nosotros no lo sabemos. Con tan solo ver, no sabemos qué está viviendo cada persona. Posiblemente pudiera ser que alguna, aunque tú no lo sepas, esté viviendo momentos difíciles. Puede ser que algunos tengan luchas muy complicadas que tú no lo sabes. Pudiera ser que esté luchando por dentro y tú no lo sabes, con la pornografía, con algún adulterio, con homosexualidad, con promiscuidad, con el alcoholismo, y no lo sabemos, reflejan nada, pareciera que todo está bien, con hurtos, con avaricias, con codicias, o pudiera ser que algunas personas tuvieran problemas familiares y están aquí tranquilas, que pareciera que no lo quieren reflejar, o que pudieran estar teniendo problemas económicos. Tal vez algunos pudieran estar atravesando divorcios, algunos no pueden superar tal vez la pérdida de algún ser querido y pareciera que nada pasa. Otros pudiera ser que están sufriendo porque quieren que algún hijo se acerque a Dios y no se acerca. Algunos pudiera ser que han clamado a Dios porque les dé sanidad por alguna enfermedad que tienen en su cuerpo y no encuentran respuesta. Pero lo que sí podemos saber, hermano, con lo que Dios hoy nos ha dado a conocer esta noche, es que Él quiere darnos vida. Y a través de cualquier situación que sea, cualquier situación que te encuentres, Él buscará darse a conocer como lo hizo con la mujer samaritana. Por eso es que Jesús le dijo: dame de beber. Y dice en Juan 4:8, está en pantalla:
Pues sus discípulos, ¿qué dice? Había ido a la ciudad a comprar de comer. En el 9 dice, la mujer samaritana, ¿qué le dijo? Le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y le dice la mujer, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Escúchame por favor. En la situación que pudieras encontrarte o que pudieras estar pasando, ¿te imaginas que en esa situación que por dentro cargas dolor, que a nadie se lo quieres decir, te imaginas que el Señor se acercara a ti y te dijera, dame de beber, ofréceme algo bueno de ti? ¿Qué le dirías al Señor? Porque ese dame de beber es, ofréceme algo bueno de ti. ¿Qué le dirías tú al Señor? Esta mujer lo primero que hizo es reconocer la enemistad de ella con Jesús. Ella era samaritana y Jesús era judío. La samaritana representa al pecador, Jesús la santidad de Dios. De esta misma manera, tienes que saber que toda persona que vive en pecado está enemistado con Jesús, por lo cual está muerto en pecado y no tiene vida. Pero Jesús quiere revelarse a la humanidad. Jesús quiere revelarse a cada persona a través de la situación, así como lo hizo con esta mujer. Y en Juan 4:10, por eso le dice el Señor, Juan 4:10, si conocieras ¿qué? Si conocieras ¿qué le dice? El don de Dios. ¿De qué don creen que está hablando aquí, hermanos? ¿Usted dice de la vida? ¿De qué don creen que está hablando? De ese mismo don que venimos hablando, de ese regalo que venimos hablando, del don del Espíritu Santo que da vida. Porque sigue diciendo, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, o sea, nosotros le pediríamos al Señor y Él te daría agua viva. En el 14 dice, mas el que bebiere agua que yo, Jesús, le daré, no tendrá sed, sino que el agua, o sea, Jesús, que yo le daré será de él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué hermoso es el Señor, que nos da esa agua de vida eterna. Qué bondadoso y lleno de amor ha sido el Señor, siempre buscando darnos esa paz, darnos ese amor. Así que hermanos y hermanas, tú que tal vez estás escuchando por primera vez esto, Jesús es Dios, eso te tiene que quedar claro. Si tú reconoces esto, déjame decirte, no importa por lo que estés pasando, de lo que estés viviendo, todo lo que has hecho es por tus propias fuerzas para que quieras cambiar algo, no importa. ¿Sabes qué debes de hacer? Simplemente cree en Jesús y el Padre enviará esa fuente de vida, su espíritu vivificador, para darte nueva vida y hacerte nueva criatura. Amén, hermanos. La verdad, hermanos, es que cuando tienes nueva vida en Cristo, y los que lo han experimentado me entenderán, todas las cosas cambian. Nuestros pensamientos cambian, nuestras conductas cambian o deberían de cambiar. Somos revestidos de paciencia, somos revestidos de gozo, de paz, de amor, y todo porque ahora tenemos una esperanza grandiosa, que Él nos resucitará y estaremos con Él algún día. Pero pudiera haber alguno que me dijera, ¿sabes qué, hermano? Yo, pues de alguna manera yo vivo, creo en Dios y ando en la vida. Y yo te tendría que decir, y cualquiera, bendito sea el Señor, gracias a Dios que estás en la vida. Solamente te quiero dejar un consejo. Nunca olvides la advertencia de Jesús. Si tú te crees que estás firme, no olvides la advertencia de Jesús. No vayas a permitir que brote raíz de todos los males en tu vida. A ver cómo está eso, hermano. No permitas que brote raíz de todos los males en tu vida, porque dices que estás bien. Primera de Timoteo 6:9. ¿Qué raíz no debes de permitir, hermano? Y esto le puede ocurrir a cualquiera. Por eso el que cree estar firme, mire que no caiga. Primera de Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren ¿qué? Caen en hilazo.
y muchas codicias necias y dañosas. ¿Qué hace? Que hunden a los hombres ¿en qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué significa hundir? O sea, que lo sumerge. ¿Cómo lo va a sumergir? En destrucción y perdición. En el 10 dice, porque raíz de ¿qué? Todos los males es el amor. Wow, cuidado. Al dinero, el cual codiciando a algunos, lo puso Dios. Lo puso Dios que nosotros codiciemos. No, nosotros mismos codiciamos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Y qué significa? Se extraviaron de la fe, se apartaron, se dejaron de tener como prioridad a Dios y pensaron que porque los negocios estaban prosperando y por tener una cuenta en el banco considerable, ya no necesitaban de Dios. Comenzando con soberbia, con orgullo, con envanecimiento en toda su vida. ¿Y qué pasó con esta persona? Porque habla de esto. Se apartaron y en muchas ocasiones se apartan sin darse cuenta. Las personas que viven así, poniendo el dinero en su corazón, lamentablemente ni cuenta se dan. Por eso es que digo, ¿querés estar firme? Ten cuidado. La verdadera persona que ama a Dios, Él mismo le va a permitir prosperidad, porque realmente Dios da prosperidad, eso no lo podemos negar. Pero dice en Proverbios, no tengo la cita, no le añade tristeza con ella. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú comienzas a prosperar, pero también, así como tu prosperidad aumenta, tu mente también cambia, tu conducta también cambia, porque empiezas a poner toda tu confianza en las posesiones. Dicha persona, ¿sabe qué le está pasando? Empieza a morir, empieza a ser hundido, ahogado. ¿Y qué va a pasarle? Será traspasado tarde que temprano de muchos dolores. Y ahí lo sigue diciendo, y fueron traspasados de muchos dolores. En el 6:11 dice, mas tú, ¿a quién le está hablando? Mas tú, ¿a quién le habla? A ustedes, a mí, porque dice, hombre de Dios. ¿Cuántos son hombres y mujeres de Dios? ¿Qué vas a hacer? Huye de estas cosas. O sea, no pongas prioridad en las riquezas. Ponlo para lo que se requiere, para el servicio de Dios. Esto es andar en el Espíritu, hermano. ¿Sabe qué? Siguiendo la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esto sí es andar en el Espíritu. Y continuamos. A la mujer esto le pareció muy interesante cuando el Señor le dice que Él le daría. Ya voy para el final, hermanos. En el 15 dice, la mujer le dijo, ¿qué le dijo? Señor, ¿qué le dijo? ¿Está en la pantalla? Dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Qué pasaba con esta mujer? Su vida ya no era fácil. Y ponle hombre y mujer, Su vida ya no era fácil. Posiblemente ya estaba cansada. Posiblemente ya estaba cansado. Ya estaba agotada. Ya no había tal vez gozo en su vida. Su vida había caído en algo rutinario simplemente, ya sin un objetivo. Ya nada le satisfacía, nada llenaba el vacío que había en ella, porque más adelante se menciona que cambiaba de marido muchas veces y no encontraba consuelo, no encontraba tranquilidad, no encontraba paz. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no venimos así a Cristo? Cuando ya estábamos cansados, cuando ya estábamos agotados, cuando nos encontrábamos en situaciones muy desagradables, ya no veíamos ni por dónde, no sabíamos cómo cambiar aquella situación. Ya estábamos, bueno, al menos yo desde muy joven me pasó, ya estábamos hartos de la vida tan miserable que llevábamos. No teníamos ni una esperanza, nadie en que nos amara, nadie en que pusiera nuestra mirada en nosotros. Algunos ya estaban hartos de tener un carácter insoportable, otros sumergidos en el vicio, otros en toda clase de deleite de este mundo sin tomar en cuenta a Dios. Otros ya habían escuchado el mensaje,
pero les daban más importancia a las cosas materiales. Y esto es lo que hacía que ignoraran a Dios. Pero hubo un día, hermanos, hubo un día para mí, no sé si para ti, hermano, hubo un día grandioso, hubo un día maravilloso. Para algunos podría ser su día hoy. ¿Qué día? Ese día cuando escuchas la voz de Dios que dice, dame de beber. ¿Y qué pudiéramos contestarle cada uno de nosotros al Señor? Sino solamente cerrar los ojos. ¿Qué le podrías contestar tú al Señor? Cerrar tus ojos y solamente clamar y decirle, Señor, Señor, yo no tengo nada que ofrecerte. Tú tienes algo que ofrecerle, hermano. No soy nada, yo no soy nada sin Dios. Yo lo que pudiera hacer es porque Dios me ha dado vida. Si no, yo no fuera nadie. ¿Cuántas veces el Señor me buscó a mí? ¿Cuántas veces el Señor te buscó a ti? ¿Cuántas veces el Señor te sigue buscando? Y tú nunca te has querido acercar. ¿Qué le ofrecerías tú al Señor? Más que decir, ayúdame, ayúdame, Señor. Porque hoy me encuentro con muchas cargas, porque hoy ya no sé cómo salir de mi enfermedad, porque hoy ya no sé cómo salir de mi situación económica, porque hoy ya no sé cómo corregir la vida de mis hijos, porque hoy yo no sé cómo ayudar a mis padres. ¿Qué le diría sino solamente eso? Y solamente clamar y decirle, Señor, dame de esa agua viva. Yo también quiero que fluya en mí esa agua en mi interior y que sea esa fuente de vida que salte para vida eterna. Te necesito, Señor. Es lo único que pudiéramos decir, Jireh. Hermanos, Dios quiere darte vida y vida en abundancia, vida de gozo. No te afanes, no te perturbes, no pongas tu confianza en las cosas del mundo ni en las riquezas. No lo hagas. Hay algo más importante en esta vida que es Dios. Y Dios mora en ti, dentro de ti. En Juan 4:16 dice, le dijo a la mujer, ve y llama a tu marido y ven acá. 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Es como si el Señor le dijera, o es como si el Señor te dijera en esta noche, sabes, hijo, sabes, hija, yo sé que quieres de esta agua porque ya estás cansada, porque ya estás fastidiada, porque te apremia tu enfermedad, porque sientes tanto dolor, porque deseas cambiar. Yo sé que quieres cambiar y no sabes cómo, porque ya no puedes mantener en oculto el sufrimiento que tienes, porque sé que sabes cómo salir, que ya no sabes cómo salir de todos tus problemas. Ya estás cansado de vivir como vives. Una y otra vez te han confrontado, una y otra vez te han dicho, deja la vida que llevas. Ya estás cansado y dices, cuando entiendes, cuando la palabra de Dios llega a tu vida, la captas, la entiendes, porque te creó Dios así, razonable, que razonaras con intelecto, lo captas, lo entiendes y te dice, deja esto, deja de mirar, deja de pasar tanto tiempo en eso, y lo entiendes, pero pasa algo, que sales de aquí y se olvida. ¿Por qué? Y como el Señor sabe que quieres esa agua, Él te la quiere dar. Hermano, hermana, la segunda parte que leímos del texto base dice que la palabra yo les he hablado son espíritu y son verdad. ¿Sabes qué has escuchado el día de hoy? Esa palabra que es espíritu y que es verdad. Si hoy te encuentras aquí y has creído o has afirmado tu fe en Jesús, si el Señor te redarguye en algo, te ha mostrado algo que debes cambiar, pues ya no te resistas. Si te sientes atrapado y no sabes cómo salir, no te resistas. Si deseas que Dios te dé vida, que te dé paz, libertad y consuelo, ponte de pie, hermano. Si tú deseas eso, pónganse de pie, hermano. Hoy Dios no
No es necesario que gritemos, no es necesario que, si han escuchado, en el nombre de Jesús, no se necesita. Decimos que Dios mora en nosotros. ¿Por qué le vamos a gritar al Señor si el Espíritu de Dios está con nosotros? Simple y sencillamente Dios quiere afirmarte hoy. Si tú reconoces que Dios es tu creador, que Jesús es tu Salvador y que el Espíritu te vivifica, levanta tus manos y cierra tus ojos. Pídele al Señor que te llene de su Espíritu, ese Espíritu que fluye como fuentes de agua viva. Así tan sencillo. Padre, gracias, Señor. Cumple tus propósitos, Padre. Que tu Espíritu Santo fluya en la vida de cada uno, Señor. Señor, que sientan ese espíritu en su ser interior, que salte para vida eterna. Perdona los pecados de aquellos que se están arrepintiendo, que te están pidiendo perdón. Ayuda las vidas, Señor, de aquellos que te necesitan, Padre. Padre eterno, tú eres el único que creaste la vida, das vida al hombre. Gracias por tu presencia en este lugar. Tu nombre ha sido exaltado a través de Jesús, tu amado Hijo. Aquí está tu pueblo, Señor. Las personas que tú quisiste que hoy escucharan este mensaje, aquí están, por algo están. Tú conoces sus necesidades y la necesidad de todos, Señor, aún la mía, porque yo aún estoy en esta tierra, Señor, y todos te necesitamos. Padre, que tu presencia les acompañe, Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias por tu creación, Jesús. Gracias por la que nos diste y la que nos darás. Sí, Señor, porque tienes algo preparado para nosotros. El apóstol Juan dijo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Jesucristo, eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre todo autoridad, sobre
sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Te bajaron de esa cruz, dispusieron para ti esa solitaria tumba que no pudo detenerte. No, no, no. Yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que cree en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida. Yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida, eres la vida. Gracias, Jesús. Tú eres la vida, Señor. Tú eres esa fuente que nos da de beber. Dile a Él: Jesucristo eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Jesucristo, Jesucristo eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Te bajaron de esa cruz, dispusieron para ti esa solitaria tumba que no pudo detenerte. No, no, no. Yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida. Yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino,
Gracias por venir y darnos esa nueva vida en ti. Porque gracias por tu misericordia nosotros somos salvos. Y aquí está tu pueblo, Señor, tus hijos, clamando y siendo agradecidos contigo. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso a nuestra vida, nuestro Señor Jesús? Gracias, Señor. Gloria a nuestro Dios por ser tan bueno.